En México, hace 24 años, los derechos de los indígenas y campesinos fueron defendidos mediante armas y palabras por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, quienes valientemente se enfrentaron al Estado mexicano represivo y dictador que ignoraba las necesidades de las minorías étnicas. Ahora vamos a ver por qué. Este movimiento nació en 1994 con la sublimación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Desde entonces se ha configurado como un movimiento social y político que pretende o pretendía hacer frente a las políticas del neoliberalismo. Su objetivo era claro: rechazar el sistema político neoliberal mexicano con sus promesas de modernización, que mantenía en la desidia a la comunidad indígena y campesina, así como establecer una democracia participativa. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional exigía la reivindicación de propiedades sobre las tierras arrebatadas a las comunidades indígenas, un mejor reparto de la riqueza y la participación de las diferentes etnias, tanto en la organización de su Estado como del país. El movimiento zapatista hizo su primera aparición pública el 1 de enero de 1994, aunque en realidad nació en 1983, cuando se creó el primer campamento guerrillero en la selva Lacandona, en Chiapas. Su nombre se debe en honor al héroe y figura de la Revolución Mexicana Emiliano Zapata. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional sorprendió a México y al mundo entero con una insurrección armada imprevista en el estado de Chiapas, que pasó a la historia como el levantamiento zapatista. Un grupo de indígenas armados ocuparon 7 cabeceras municipales de Chiapas, las cuales fueron San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo, Chenal, entre otros. La batalla fue implacable. La ocupación de los diversos municipios fue respondida con el envío de tropas federales, cuyo número y brutal arremetida hizo que el objetivo de los zapatistas no se cumpliera en su totalidad y tuvieran que replegarse a la selva. Los combates, que duraron 12 días, se cobraron decenas de muertos, la gran mayoría zapatistas. Sin embargo, la batalla sirvió para que se abriera un proceso de diálogo sobre las reivindicaciones de la insurgencia que reclamaba el derecho a la tierra, vivienda, educación, salud y empleo. Antes de entrar más a fondo al tema, veremos por qué Chiapas. La sociedad chiapaneca se caracterizaba por altos niveles de pobreza, marginación y desigualdad mayoritaria. Al mismo tiempo, el sistema político chiapaneco era un sistema represivo. Todo ello sumado de la deriva neoliberal de las políticas del gobierno mexicano y en general de toda América Latina, ocasionó un deterioro en las condiciones de vida de la población, desempleo masivo y la reducción del gasto social por parte del Estado. No era la primera vez que la población indígena chiapaneca se rebelaba. Sus antepasados mayas destacaron entre los pueblos que más habían resistido a la conquista, en Yucatán y Guatemala. No fueron sometidos hasta 1703 y pronto volvieron a rebelarse. En Chiapas, organizaron una gran revuelta en 1712 y estos mismos pueblos volvieron a rebelarse en enero de 1995. ¿Contra qué? Contra una violencia renovada, institucional, que lleva décadas tratando de destruir su identidad. Uno de los personajes principales era el subcomandante Marcos, de nombre Rafael Sebastián Guillén Vicente, principal ideólogo, portavoz y mando militar y uno de los líderes del grupo armado indigenista mexicano dominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Este hizo su apariencia pública el 1 de enero de 1994, al lanzar una ofensiva militar que intentó tomar 7 cabeceras municipales del estado sureño mexicano de Chiapas, demandando democracia, libertad, tierra, pan y justicia a los indígenas. Comandante Ramona, una mujer indígena tzotzil y comandante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de Chiapas, México, que falleció el 6 de enero del 2006 a causa de cáncer en el riñón. El surgimiento del EZLN, es decir, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, no se debió simplemente a la situación socioeconómica de los indígenas chiapanecos. No. En todo caso, se debió a 3 eventos. Número 1. El sistema de despojo y pobreza de los indígenas. Realmente las condiciones de pobreza eran muy graves. Número 2. La incapacidad del sistema institucional formal para darle cauce a las demandas indígenas. Número 3 y principal causa, un proceso organizativo que generó en lo que después se conoció como Ejército Zapatista de Liberación Nacional.